Gracias por seguir con nosotros. Este es el programa Entre Líneas. La temática de hoy es la pugna por el poder legislativo y contamos con la presencia de 3 de los candidatos que buscarán llegar a la Asamblea por la provincia de Manabí. Y sin duda este programa se puede replicar para las otras provincias del país. Los lineamientos o las condiciones a lo mejor son distintas, pero la idea es fiscalizar y legislar, 2 de las funciones importantes que tiene esta función del Estado. Y precisamente en esta temática nos referimos a los cambios legales urgentes. Doctor Farfán, en este periodo legislativo que está por fenecer se han aprobado más de 54 leyes. De las vigentes en el país, desde su punto de vista, ¿cuáles deben ser revisadas de manera urgente? Coincido con la que menciona Leandro. ¿Todas? Especialmente el tema de tránsito, por el tema del... Yo vivo en el campo, yo vivo en San Plácido, una parroquia rural de Puerto Viejo. Y eso es algo urgente, así que no voy a perder el minuto precioso porque ya lo explicó Leandro. Tiene que reformarse de manera urgente la ley de servicio público para eliminar la famosa figura del nombramiento provisional, para eliminar ese fatídico reglamento, el decreto presidencial que reformó el reglamento y que se lo involucró en la ley, en el que se establece la renuncia voluntaria obligatoria, cosa que en el mundo no existe. Nunca puede ser posible que alguien renuncie voluntaria obligatoriamente. Hay que garantizarle la estabilidad a los servidores públicos urgente. Eso es algo fundamental. Necesitamos ya en reforma la creación del Código Laboral Especial para los trabajadores agrícolas. Es inhumano las 8 horas diarias trabajando bajo el sol. Toda persona requiere condiciones adecuadas para trabajar. Leandro mencionaba el 33.3% del sector agrícola que labora en Manabí. Entonces, muy bien, démosle las condiciones adecuadas con un código de trabajo especial para ellos que les permita reducir las horas. ¿Cuántos médicos laboraban 4 o 6 horas? En función de su especialidad tenían 4 o 6 horas porque se cansaban operando. Y entonces el agricultor trabaja 8 horas diarias y hay que pagarle esa remuneración. Por lo tanto, esos son temas fundamentales. Hay muchísimo campo en el que tenemos que trabajar. La Ley Orgánica de Educación Superior, creo que con sobradas razones el meollo, conozco profundamente la realidad universitaria y por eso mi oposición en octubre en las calles de Quito luchando para que no se aprobara esta Ley Orgánica de Educación Superior. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, y recuerdo una asambleísta manabita que se graduó en la universidad que dijo que dio el voto para que se aprobara esa Ley Orgánica de Educación Superior, cosa que es un crimen, que rompió las autonomías de las universidades y que impidió la libre oportunidad, la libertad del aspirante a la universidad de escoger su carrera y su universidad propia. Por lo tanto, hay mucho materia. Hay que establecer definitivamente, eliminar, mejor dicho, ese anticipo al impuesto a la renta. No puedo proponer leyes que tengan de carácter económico porque sean tributarias, porque solo le corresponde al presidente de la República, según la Constitución, ¿no? Correcto, pero hay que eliminar y hay que garantizar la estabilidad en materia presupuestaria para que el gobierno no esté cambiando cada 6 meses reformas presupuestarias que contribuyen a la inseguridad jurídica y por eso nadie invierte. Hay que buscar la manera... ¿No se ha cumplido con el artículo 82 de la Constitución? No existe seguridad jurídica ni en el ámbito administrativo ni en el ámbito judicial. Cualquier ciudadano o administrado que quiere plantear un reclamo en administración pública no gana una, igual tampoco lo gana en el sector judicial. Ya nos referimos a esas 2 temáticas. Eso es fundamental. Ya nos referimos a esas 2 temáticas y ampliaremos un poco el debate. Economista Díaz, desde su punto de vista, ¿qué leyes deben ser consideradas tanto prioritarias, urgentes, como para revisarlas? Nosotros tenemos algunas que son básicamente pues nuestra propuesta y que son planas. Tenemos una, la transformación, transparentar la información relacionada a la deuda externa mediante una reforma al Código de Finanzas Públicas. El Código de Finanzas Públicas es un tema bastante profundo que debemos analizarlo. Primero, hace poco acabamos de encontrar pues de que se interpretó de cómo debe ser tratada la deuda externa. Eso permite de que el gobierno pueda endeudarse, tenga mayor capacidad de endeudamiento y todos los ecuatorianos pues nos veremos cada día en problemas mucho más graves. Y también hay algo muy importante. Desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista del comercio, yo ejerzo el comercio, es mi actividad principal que la mantengo por años y del cual he obtenido éxito. Mire, el artículo 41 del Código de Finanzas Públicas establece el impuesto, el anticipo del impuesto a la renta. Créanme lo que es una ley que yo la considero, con el respeto de todos los ecuatorianos, pero las cosas hay que decirlas como tal. Yo la considero una ley maldita, porque a todos los sectores productivos, ¿qué nos hace? Nos coarta, nos corta, ¿qué cosa? La liquidez que tenemos justamente, ¿para qué? Para llevar adelante los procesos productivos, para que las empresas, el emprendedor pueda salir adelante. ¿Y esto qué hace? No quita liquidez.
pagar impuestos antes de terminar un ejercicio fiscal, perdónenme usted, es un hombre o una entidad que en realidad están perdidos en el espacio, desconocen totalmente las leyes como deben de ser y más que nada la participación de los ciudadanos. Yo la considero una ley maldita porque es a todos los sectores que le hace daño. En algún momento pagar impuestos antes de terminar un ejercicio fiscal. En algún momento el candidato a la presidencia de la República por la alianza a la cual usted pertenece, Creo y Suma, se refería a la ley de comunicación y a la ley de educación superior. ¿También está dentro de esas prioridades a las cuales usted se refiere? Sí. Tenemos algunas, mire, tenemos la simplificación de la legislación comercial y societaria existencia con la finalidad de promover el emprendimiento mediante la reforma a la ley de compañía, la COTAT y el turismo. Aquí hay mucha tela, ¿verdad?, que debemos de cortar. ¿Por qué? Porque la no aplicación, justamente el no entendimiento del COTAC, del Código de la Producción, nos permite inclusive en ciertos momentos que los gobiernos autónomos descentralizados no puedan aprovechar recursos que el Estado ya lo tiene legislado, que ya lo tiene pues en diferentes leyes. Respecto a la Constitución del 2008, en vigencia desde el 20 de octubre, la Carta Magna Montecristi ya tuvo su primera enmienda, que fue precisamente el 7 de mayo del 2011, y también tuvo un segundo paquete de enmiendas que fue el que se aprobó el 3 de diciembre del 2014 por parte de la Asamblea Nacional, y hay una intención, una propuesta que se ha presentado precisamente de un partido político el 2 de agosto del 2016 con 11 paquetes de enmiendas también. ¿Qué hay que hacer con la Constitución? ¿Una consulta popular es la que usted pide? Paco Moncayo y Marcelo Farfán coincidimos plenamente en la propuesta de consulta popular. ¿Para qué? Primero, para derogar todas las enmiendas, que no fueron enmiendas, sino reformas a la Constitución hechas en diciembre y enero, publicadas en enero de este año, que reformaron la Constitución del 2008. Segundo, la eliminación, en este caso específico, del Consejo de Participación Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Congreso, la Asamblea Nacional tiene que recuperar su capacidad para designar a los organismos de control. En esa consulta popular tiene que pedirse al pueblo ecuatoriano que autorice la extinción de los periodos para el Contralor, para el Fiscal General, que serán nombrados en enero y febrero del año 2017 y que tendrán a manos atadas al presidente de la República, cualquiera que fuere. Hay que pedir la oportunidad para que el pueblo autorice a que el Consejo Nacional Electoral tenga una composición distinta, que los partidos más votados tengan a su miembro en ese Consejo Nacional Electoral. En el caso específico, puntualmente sobre qué, y la recuperación de las libertades en todos los sentidos que han sido realmente vendadas. Fíjese usted, se eliminaron fuentes de trabajo, 3.000 personas dejaron de trabajar por el tema de los casinos. Los turistas vienen aquí al Ecuador y gastan en los casinos. No somos los ecuatorianos no tenemos dinero para ir a gastar en los casinos. Hay que generar fuentes de empleo y recuperando esa oportunidad para que los inversionistas vengan. 211 artículos en vigencia desde el 12 de octubre del año 2010 en esta Ley Orgánica de Educación Superior. Y heridos y manifestantes en las calles también. ¿Qué es lo que le preocupa y qué es lo que se debe revisar? Pues la autonomía de las universidades. Existen órganos académicos compuestos por personas que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que significa la educación superior. ¿Los órganos son oportunos o las personas que están en esos órganos? Vienen personas posiblemente con una mentalidad de Europa y llegan a estar al frente del Consejo de Educación Superior, del SEACE, y vienen con unas innovaciones que no encuadran en nuestro país. Por lo tanto, tiene que olvidarse de las famosas categorizaciones de las universidades. Tiene que recuperarse la autonomía de las universidades para que, de acuerdo a la propia idiosincrasia, a la realidad socioeconómica de cada provincia, las universidades puedan establecer las carreras universitarias que se crean. Pero un capítulo de esta ley hace referencia a la autonomía responsable de las universidades. En la práctica. Pero ¿de qué autonomía hay si el Consejo de Educación Superior está conformado por delegado del Ejecutivo, lo que ha establecido sesgo fundamentalmente a las universidades particulares? Todas las universidades particulares hemos vivido intimidadas, atemorizadas y sobre todo sujetas a aparentes acreditaciones. Eso es inadmisible. Cuando hoy ya no hay esa bonanza económica, están con graves problemas económicos con las remuneraciones de los docentes en las universidades públicas.
Y sin embargo, entonces ahora bien que ese indicador de calidad ya no es posible y lo ponen ahora sí de conformidad a la autonomía que ellos quieran. Es decir, cuando tienen bonanza piden estándares superiores y cuando están sin plata, ahora sí vean cómo hacen. Entonces tenemos que recuperar las autonomías de las universidades. Las universidades tienen que tener institutos para que puedan colaborar en esa sinergia entre el tecnólogo, el técnico, para que sigan su carrera profesional. Por lo tanto, no puede estar sujeto que los grandes administradores del Consejo de Educación digan si en Manta puede o no constituirse una carrera que tenga que ver con el mar. Esa es la autonomía que tenemos que recuperar. Un PhD para que dirija una universidad. El PhD es un investigador y el rector de la universidad tiene que estar planificando cómo recuperar los recursos, qué tiene que hacer para mejorar la universidad, qué investigación hace. Son solo grandes ilusiones que traen aquí a personas que han venido, incluso dando espacios a extranjeros que vienen con la mentalidad que adhieren a nuestras universidades, lo cual significa menoscabar la capacidad intelectual de nuestra propia gente, de nuestros propios profesionales. Eso en cuanto a las propuestas legislativas y a los cambios legales urgentes que consideran nuestros invitados en esta jornada de Entre Líneas. Pero hacemos una pausa y al regreso estaremos precisamente revisando esa ruta de fiscalización, otra de los aspectos importantes y que para muchos es la tarea pendiente en la actual Asamblea. Volvemos. Asambleístas por el Distrito Sur, a señalar que voy a fiscalizar por mi capacidad como profesional en esta área, como docente en esta área, por cerca de 33 años. Y también iré a legislar por mis funciones que he tenido con la experiencia que tuve y con el desarrollo, diríamos, más profundo ahora en los años de vida que he tenido, esta experiencia, y decirles que vamos sobre todo a establecer un proyecto de ley que es la creación del comité o en este caso el consorcio para la reactivación económica y la reconstrucción de Manabí. La ley de solidaridad termina en mayo del año 2017 y no habrá ningún tipo de posibilidades para esa reconstrucción. Pues iremos a legislar en ese sentido y decirles que junto a Paco Moncayo, que será el presidente de la República, tendremos esa corporación, que es el proyecto estrella que estoy planteando, para que los manavitas sientan la seguridad de que seguiremos nosotros pendientes, al margen de toda la fiscalización con sentido nacional, este proyecto con sentido provincial que permitirá tener el futuro de la reactivación económica y de la reestructuración de todo lo que significa el sector productivo manaví. Doctor Farfán, ingeniero Briones, economista Díaz, les agradecemos por su presencia en nuestro programa Entre Líneas y de esta manera llegamos a la parte final, tomando en consideración que hemos buscado encontrar las propuestas y darles información a ustedes en cuanto a estas ideas de 13 de los candidatos que precisamente lideran sus listas en el Distrito Sur de Manabí. Esta realidad puede ser muy parecida a la que usted vive en su provincia y de seguro en unas próximas emisiones tendremos los candidatos de otras provincias